Recibimos esta noche a la profesora Susana Mangana. ¿Cómo te va, Susana? Un gusto tenerte por aquí. Hola, buenas noches, Pepe. Un gusto estar contigo de nuevo tras tu viaje. Hablemos del centro de África, allí la región de los Grandes Lagos, donde hay un pequeño país que tiene una fuerte influencia, pequeño en lo geográfico, pero con una muy fuerte influencia en los países vecinos, particularmente en uno de ellos, en la República Democrática del Congo. Y además un país del cual se están cumpliendo por estas fechas 20 años de uno de los peores episodios ocurridos a finales del siglo XX. Estamos hablando del genocidio de Ruanda. Efectivamente, fue un hecho muy triste, una catástrofe que en tan solo 3 meses, Pepe, más de 800.000 personas muriesen en lo que se conoce como el genocidio de Ruanda, es decir, un país que recién se independizó en 1961 y desde el 61 hasta el 94, fecha en la que se produce este genocidio, era gobernado por la mayoría, los hutus, que tras el derribo de un avión presidencial y la muerte de ese presidente de la etnia hutu, van a ser entonces ellos los que persigan fuertemente a la minoría tutsi, que había sido tradicionalmente la etnia, aunque minoritaria, la que gobernaba el país, y ahí se produce una guerra civil, que es como mejor lo entendemos en Occidente, pero con 500.000 mujeres y niñas que son violadas y atrocidades de todo tipo que hasta hoy día recordamos. Han hecho muchísimos documentales, también algunas muy buenas películas, pero muy duras de ver, ¿verdad? Y entonces es importante recordar que el episodio de Ruanda no es el único en África, sino que se está repitiendo, por más que no podamos calificarlo como genocidio, existen otros conflictos que amenazan con reavivar lo que es los fantasmas de ese genocidio del cual todavía estamos hablando hoy, 20 años después. El genocidio de Ruanda fue contra esa minoría tutsi, pero también contra muchos hutus que no estaban de acuerdo con ese gobierno. Exactamente, muchos que eran hutus moderados y que realmente no querían perseguir a sus hermanos, puesto que físicamente ellos se reconocen entre sí, pero para nosotros, ojos occidentales, son exactamente los mismos rasgos, el mismo fenotipo y la misma fisonomía. Lo triste es que realmente el mundo, y es decir, la comunidad internacional, hizo muy poco y se reaccionó muy tarde, sobre todo países que tenían una fuerte influencia en la zona francófona, como es el país del que estamos hablando, Ruanda, pero también en el Congo, ¿verdad? Hablamos de Bélgica, hablamos de Francia sobre todo, pero también de Alemania, y por eso es que la minoría tutsi culpa muchísimo a las potencias, sobre todo a Francia, pero a las potencias occidentales y concretamente a la Unión Europea, de no haber hecho lo suficiente para parar esa masacre. Heridas que todavía entonces quedan abiertas, y se constituyó en 1994 también el Tribunal Penal Internacional de La Haya, constituyó un órgano, un consejo para poder dictar sentencias y perseguir a los criminales culpables de ese genocidio, entre los cuales también cabe destacar que figuran algunas mujeres que eran ministro incluso en esa época del gobierno hutu y que habían organizado y que habían avalado, habían autorizado el secuestro y la violación en masa de niñas y de mujeres, como por ejemplo una señora llamada Polini, que era la ministra de Familia y de Salud Reproductiva en ese país. Bueno, fíjate qué tipo de salud reproductiva podrían tener cuando se avaló ese tipo de actitudes salvajes, podríamos decir, en lo que fue un hecho muy bárbaro para ya el siglo XX. Contenedores repletos de machetes que llegaban desde China, que habían sido importados por el gobierno hutu, fueron utilizados, repartidos entre la población para, aunque suene muy duro, pero para matar a machetazo limpio a las personas que murieron en ese holocausto, que se estiman cerca de 800.000. Pero después pasa algo realmente muy llamativo también, y es que cuando los tutsi, esa minoría, logra hacerse del poder nuevamente, son los hutus los que se van de Ruanda rumbo a la frontera con la República Democrática del Congo, y así se crea uno de los campamentos de desplazados más grandes del mundo, que actualmente persiste todavía. Que persiste y que además hasta ahora, hasta que se crearon los campamentos de ACNUR que atienden al pueblo y a los ciudadanos sirios, tras lo que es también otro capítulo sangrante como es la guerra civil de Siria, era justamente el campamento de refugiados más grave, más importante y más cuantioso en cuanto a la presencia de personas allí en Zaire, pero también en Goma, ¿verdad? Que también hay que recordar que son lugares que para el Uruguay no son tan alejados, puesto que allí tenemos también despliegue de batallones de cascos
cascos azules que son cascos azules de Uruguay, es decir, integran las fuerzas de paz en todos estos países que han tenido que ver con conflictos étnicos o por disputas territoriales, porque también supo haber observadores, por lo menos uruguayos, de Naciones Unidas en Mozambique, en Angola. Es decir, África recuerda hoy este triste capítulo y episodio del genocidio de Ruanda, pero para mí es importante, Pepe, no quedarnos en la historia, sino entender que hay factores de expulsión de migrantes africanos que llegan finalmente a las costas europeas. En los últimos días veíamos cómo a Europa llegaron en 48 horas 4.000 inmigrantes, y hay países de la Europa Sur, es decir, muy próximos al Mediterráneo, que están pidiendo más financiación y más refuerzos, sobre todo en materia de vigilancia y de control marítimo, para poder frenar esta inmigración en momentos en que además la Unión Europea no tiene cómo proveer de vivienda digna, de becas de estudio, pero sobre todo de trabajo. Incluso plantean un desafío para la salud, porque muchas de estas personas sufren otro tipo de problemas y de epidemias que ya estaban erradicadas en Europa, ¿verdad? El cólera, por ejemplo, que también se cuela a través de estos migrantes. Bueno, hay que entender que genocidios como el de Ruanda, pero también episodios bélicos como República Centroafricana por estos días, o la propia guerra entre Sudán Norte y Sudán Sur, son también factores de expulsión que finalmente plantean otro de los problemas de este siglo XXI, que es el desafío de poder integrar a los migrantes, y concretamente en países que ya no tienen la bonanza económica de antaño, como son los países europeos. Y cabría preguntarse el papel que tuvo en todo esto también, de alguna manera, bueno, por un lado Naciones Unidas y por el otro lado Francia, que ha sido el país de alguna manera que ha estado permanentemente ubicándose allí en Ruanda, a tal punto que hoy en Kigali, la capital de Ruanda, casi nadie habla francés, todo el mundo habla en inglés, hay un rechazo enorme a la francofonía. Hay un rechazo, pero además hay documentos serios de delegados de Naciones Unidas que cuentan cómo las autoridades francesas, pero sobre todo la embajada, que tenía desplegados hombres sobre el terreno en Ruanda, tenían información veraz de lo que estaba sucediendo y sin embargo se negaban y rechazaban entregarla a las Naciones Unidas, porque justamente los intereses de Francia en esa región son numerosos, y además considera que aquello es parte de su feudo histórico, de sus territorios, de sus colonias perdidas. Y es eso también lo que a veces no tenemos en cuenta en Occidente, y no criticamos, no condenamos ese tipo de hipocresía que finalmente tira por tierra los valores que tanto dice defender un país que además es una república admirada en el mundo entero por el respeto a los derechos humanos, pero que cuando se trataba de los africanos, como vemos en el episodio de Ruanda, está en tela de juicio la actuación de Francia, por lo menos en el año 1994, no del gobierno actual. Hoy, sí, claro. Hoy Ruanda, inclusive ha habido allí también una participación del gobierno, no estuvo representado en estos últimos actos sobre el genocidio con su presidente, pero sí hubo intenciones de que viajara el canciller francés. Finalmente eso no se llevó a cabo. Hay un tema todavía de rispidez presente allí. Hoy, si uno visita Kigali, la capital de Ruanda, la ciudad de las 1000 colinas, un bellísimo lugar, se va a encontrar con una ciudad prácticamente occidental, que ha cambiado notoriamente, si bien hay bolsones de pobreza muy grandes en los alrededores, pero que tiene una distribución y una forma de funcionamiento casi como una capital europea. Muchos dicen, esto no es África, resulta un poco extraño. Eso quería comentarlo porque cuando yo vivía en Sudáfrica conocí una buena cantidad de sudafricanos que viajaban, es decir, arquitectos que estaban ayudando a reconstruir lo que es la infraestructura, sobre todo a nivel logístico y sobre todo de carreteras de Ruanda, y nos decían que abiertamente era un país con muchísimo potencial, con muchísimas posibilidades para aquellos empresarios que se atrevan a trabajar en condiciones, bueno, viniendo de Sudáfrica, conocen el medio, conocen lo que es vivir en África, pero ellos veían posibilidades para multinacionales y empresas incluso extranjeras, es decir, de fuera del continente. Ahora bien, el PBI es interesante, el PBI per cápita de Ruanda, si los datos son veraces, son algo así como 7.200 dólares, ¿verdad?, por persona per cápita. Es decir, mientras que en Uruguay tenemos una cifra que oscila entre 15.000 y 16.000 dólares per cápita. Entonces, es interesante, es la mitad del PBI de Uruguay, pero claramente un país que vivió esa atroz guerra civil ha podido recomponerse. Luego hay riqueza, como sabemos por otra parte, lo que hay es una sobreexplotación también en toda África, no solo en Ruanda, de los recursos naturales, ya sean estos minas de diamantes, ya sean tierras raras, por ejemplo, o el petróleo o el gas, que también abundan en muchos de estos países, o el coltán, como es en el caso del Congo. El coltán, lo curioso es que a 200 kilómetros de la frontera entre Kigali y Goma, que es la zona, digamos, de la República Democrática del Congo más cercana y donde se trasladó toda esa cantidad de gente durante el Holocausto, no produce coltán.
pero sí lo extrae de la República Democrática del Congo y lo exporta a través de Ruanda. Allí también hay un tema de triangulación, sobre todo, por lo que veo. Y de enorme influencia también de este país tan pequeño, extrayendo riquezas, por otro lado, de un país vecino. O sea, como vemos también una realidad muy buena, vemos algunas cosas muy complicadas. Curiosamente, además, Ruanda es el país con mayor presencia de la mujer a nivel político. Tiene la mayor representación parlamentaria de la mujer a nivel mundial. Algo así como 64 mujeres, me parece que tienen, si leía los datos correctamente, a raíz de que fueron muchas las noticias que abundaron en la prensa internacional acerca de esta conmemoración del genocidio. También lamentar que cuando los Tutsis acceden al poder, ellos también van a perseguir, evidentemente con ganas de revancha, a los Hutus. Muchos de ellos tuvieron que huir a Zaire, pero sobre todo lo positivo de este genocidio es que hoy por hoy el carnet de identidad no distingue entre Hutus y Tutsis, lo cual es un saldo positivo, por lo menos para una ciudadanía que apuesta a la reconciliación y no a la revancha y no a la venganza, y eso me parece que es un dato positivo para las generaciones más jóvenes de ese país, que, como hemos dicho, tiene muchísimo potencial. Para entender un poquito más de esta realidad, una humilde recomendación, yo no soy crítico cinematográfico ni mucho menos, pero Hotel Ruanda, una película de principios de la década, en realidad del año 2000, 2000 y poco, 2001 creo, 2001, como para entender un poco más de esa realidad. Muy bien, un buen apunte y seguiremos tu consejo. Gracias, Susana. Seguimos con más Info TNU.